Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con este nuevo encuentro del ciclo virtual Circular la Palabra en Tiempos de Aislamiento, organizado por la Delegación de Villa María del Colegio de Psicólogos. En esta oportunidad nos va a estar acompañando la doctora Paula Irueste y vamos a estar hablando sobre familias y emociones, ¿sí? Dentro de este contexto tan particular de aislamiento. Así que bueno, para presentarlo un poquito, Paula es licenciada en Psicología, doctora en Ciencias de la Salud, directora del Servicio de Neuropsicología Infantil de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología, y docente e investigadora de la misma facultad. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida y agradecerle que hoy nos está acompañando. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Y muy contenta que estés vos ahí del otro lado. Bueno, gracias Paula a vos y cuando quieras comenzamos. Ya nos están empezando a ver, no sé si esperamos un ratitín más, que se conecte Lo, más gente para que te puedan escuchar. lo que ¿Sí? ustedes quieran, vos me vas indicando. También me gustaría que me vayas diciendo preguntas, comentarios que vayan surgiendo, así vamos haciendo una charla verdaderamente, ¿no? Esto de ir intercambiando y quienes nos están escuchando nos puedan comentar cómo están Perfecto. viviendo este tiempo. Entonces invitamos a todos a que puedan ir haciéndote consultas o preguntas y yo te las voy compartiendo. Perfecto. Vos me avisás y arrancamos. No sé cuántos serían. Ya tenemos 25 personas conectadas. ¿Me escuchás bien ahí? Yo ¿Sí? sí. ¿Me escuchas? Vos, Perfecto. las preguntas también te van a ir apareciendo a vos en pantalla cuando las Ah, vaya bien. yo seleccionando para que las puedas ver. Bueno, ¿querés que comencemos? Pero ¿cómo no? No sé si ahí estoy centrada, sí. Un poquito, un poquito ¿Centrada? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? para, Ahí. ahí está, un poquito más. A ver. Ahí. Ahí. Perfecto. En el centro. Perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy de algo tan, ¿cómo puedo decir? Entre abstracto y a la vez universal, ¿no? Porque todos estamos atravesados por las emociones, pero no siempre podemos verlas, ¿no? Verlas, registrarlas. ¿Qué son? Nosotros del ámbito psicológico, por supuesto, conocemos algo de eso, pero lo cierto es que las familias están absolutamente atravesadas por las emociones y no siempre tenemos registro de esto, ¿no? En un contexto tan particular como este, inédito, ¿no? Nadie sabe cómo manejarse en una pandemia hace 100 años que no nos pasa esto como seres humanos. Entonces, este fenómeno que viene a atravesar rompe absolutamente las estructuras que teníamos, ¿no? Que a veces hasta incluso disfuncionales, pero eran estructuras conocidas, ¿no? Y esto de los cambios y de que irrumpa algo tan novedoso hace que aparezcan como defensas primitivas en nosotros, ¿no? Las primarias o las originarias. En ese sentido, todos tenemos emociones básicas que se activan ante estos eventos y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Complejizado con el tema de la familia, ¿no? Porque si ya para un ser humano solo, individual, eh, le es complejo el tema emocional, mucho más si estamos conviviendo de manera obligatoria 24 horas, aunque sea nuestra familia, no estábamos acostumbrados a compartir tanto tiempo y tantas horas, ¿no es cierto? Entonces eso ha roto una estructura que teníamos, insisto, conocida. ¿Sí? Entonces lo primero que pasó, fíjate, ¿qué fue? Como la sorpresa, ¿no? Porque hablábamos un poquito antes, pero que lo hablé con otros colegas también, que vamos viendo también en las consultas como distintas etapas en este aislamiento, ¿no? Al principio la sorpresa y el miedo y más la ansiedad, después ya acomodarse un poquito al aislamiento, a la cuarentena, después ya se extiende demasiado la cuarentena, entonces bueno, ¿esto cuándo va a terminar? Entonces las emociones también van haciendo
ese cambio y esa dinámica, ¿no? Va adquiriendo una dinámica diferente. Entonces acá es importante ver y pensar cómo nos adaptamos a los cambios. Todos nosotros, todas nosotras que están ahí también atrás de la pantalla, hemos tenido momentos de crisis o momentos de fenómenos sorpresivos en nuestras vidas y nos hemos adaptado de alguna forma, ¿sí? A lo mejor no, hasta este momento no volvemos atrás para registrar eso, pero sí hemos sobrevivido todos y todas a crisis, ¿no? Más, menos, más catastróficas algunas, menos para otros, pero lo cierto es que tenemos como herramientas adquiridas frente a la ruptura de esta estabilidad, en este caso de lo que nos pasó con el aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nos tendríamos que preguntar es cómo somos para adaptarnos a esos cambios. ¿Somos más bien rígidos? ¿Somos más flexibles? ¿Nos adaptamos a lo que va viniendo? ¿No? Y entonces también eso es como el primer paso, porque si somos muy rígidos para los cambios, esta cuarentena nos va a costar muchísimo más, ¿no? De repente, bueno, tengo que cambiar mi forma de trabajar, mi forma de en que mis hijos iban a la escuela, si es que tienen hijos en edad escolar, los hábitos cotidianos, ¿no? Es un cambio rotundo. Si yo ya era rígido para afrontar los cambios cotidianos en la vida, me va a costar un poquito más asimilar esto de estar en cuarentena. Y si yo fui una persona que más o menos las crisis las fui llevando de manera flexible, bueno, probablemente me adapte más. Hablábamos con Romy recién hace un ratito sobre los niños, ¿no? Cómo los niños tienen un poder de adaptación en esto. Muy, muy sorpresivo el nivel que tienen de adaptación, ¿no? ¿No? Muy sorprendente, mejor dicho. Entonces, nosotros lo vemos en la clínica mucho, más allá de la cuarentena y del aislamiento, cómo los niños normalmente o frecuentemente se adaptan a las situaciones, ¿no? Aun cuando estas son negativas o disfuncionales. Entonces, este contexto, ¿no? Esto puede ser una oportunidad. Según como lo tomemos, puede ser una catástrofe o una oportunidad, ¿no? Siempre en las charlas que damos con colegas que he invitado, que me han invitado, siempre hablamos de que, bueno, estamos hablando desde un lugar donde tenemos casa, trabajo, algunos afortunados en ese sentido, pero hay gente que verdaderamente la está pasando muy mal, que no tiene oportunidades, ¿no? Y que entonces tiene problemas de subsistencia incluso, ¿no? Lo cual activa mucho más estas cuestiones de autocuidado o de sentirse amenazado o amenazada, pero con realmente, digamos, con razones, ¿verdad? Ahora, los que esto tenemos como esta oportunidad de tener algunas necesidades cubiertas, a lo mejor las emociones pasan por otro lado, ¿no? Y ya no es sobrevivir físicamente hablando, orgánicamente hablando, sino otra serie de cuestiones que se van activando con esto. Por ejemplo, estar conmigo misma un montón de horas, ¿no? Mientras estamos en piloto automático trabajando del día a la noche, mucho que no tenemos tiempo para conectar con quién soy, lo que estoy haciendo me gusta o no, cómo construir mi vida familiar, porque una cosa es construir la vida familiar viéndonos un ratito a la mañana y después un rato a la noche, y otra cosa es que la familia entera y la escuela también estén adentro de la casa, ¿no? Porque se ha compactado todo eso dentro de los hogares. Entonces, es importante ver que esto puede ser una oportunidad en este momento de revisar nuestros vínculos, de revisar quiénes somos, a dónde vamos. Y parecen preguntas muy generales, pero no sé, vos, Romy, también tal vez lo ves en las consultas, que ha sido una oportunidad para muchos pacientes que por más que tengan más angustia, pueden preguntarse algunas cosas que a lo mejor antes no se las estaban preguntando, ¿no? Por esta rutina o por esta cotidianeidad. Entonces, bueno, aparecen las emociones. ¿Qué son las emociones? Son reacciones subjetivas, respuestas subjetivas a un estímulo interno o externo, ¿sí? Ante alguna cuestión que a mí me genera un movimiento, que puede provenir de mi interior o del exterior, surge una reacción automática casi, ¿no? Que tiene que ver con las emociones. Las básicas
el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el asco. Esas son como las 5 emociones básicas, ¿no? Que todos sentimos. Hay una película para niños, pero que está muy, muy interesante como está planteada, intensamente, donde trabaja, ¿no? Este tipo de emociones básicas y cómo funcionan en nuestro interior. Que si bien está planteada para niños, lo podemos llevar perfectamente a los adultos. Estas emociones generalmente hay algunas que tienen más permiso que otras a nivel social, ¿no? De ser expresadas. Por ejemplo, es bien aceptada la alegría. Ahora, si alguien está enojado o alguien está triste, es más difícil que eso socialmente se acepte, ¿no? Eh, Partamos de la base de las familias, pero también a nivel social más macro, ¿no? Se muestran, siempre mostramos fotos que estamos contentos, lindos, ¿no? Y tapamos más bien los momentos donde estamos tristes o enojados o enojadas. El asco también es otra emoción que se prohíbe si se quiere o no se permiten espacios para expresarlas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es eh, qué emoción es la que está atrás de lo que me está sucediendo, ¿no? Eh, el primer paso es el registro de esta emoción. En la familia pasa esto. Si un integrante de la familia está enojado, generalmente genera un clima emocional, ¿no? Y eso circularmente va a generar otra serie de actos o acciones en los otros integrantes, ¿no? Eso muchas veces genera circuitos automáticos de los cuales no somos conscientes, ¿no? No los tenemos visibles y son los grandes generadores de los conflictos familiares, ¿no? Ah, siempre estás enojado, claro, venís del trabajo y te descargas acá y estás siempre enojado, enojada, triste o lo que sea. En el mejor de los casos que otro pueda ver qué nos está pasando realmente, ¿no? Entonces, esa emoción que generalmente es automática, esa reacción automática, si no la registramos, generalmente pasa un circuito que se repite, ¿no? Se va repitiendo automáticamente. Siempre queda la anécdota de una charla que di respecto a que a lo mejor el conflicto se da porque corriste la pava del lugar o no encontraste un peine, pero en realidad el conflicto a veces es el detonante, ¿no? Sino que esto viene de un circuito, de a lo mejor de emociones no registradas y por lo tanto no expresadas en el momento oportuno y en la intensidad también oportuna, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es qué es una emoción y qué hacemos cuando aparecen estas emociones, ¿no? Generalmente tampoco sabemos muy bien, no registramos muy bien qué hacemos. Lo hacemos, reaccionamos y después pensamos, uy, yo no tendría que haber reaccionado tan así después de todo. Me contaba una paciente el otro día esto, ¿no? De si yo lo pensé 3 días después, no en el momento en que reaccioné, ¿sí? Entonces, está bueno esto de darle un espacio al registro para poder elegir cómo reaccionar, ¿no? Nosotros podemos, hay una diferencia grande entre reaccionar y responder, ¿no? La reacción es directa, es automática, prácticamente no pasa por nuestro pensamiento. En cambio, si nosotros podemos responder al comportamiento del otro, nos da un tiempo entre medio para pensar y para registrar qué es lo que verdaderamente me está pasando, qué me está molestando tanto. Por lo tanto, ahí lo puedo comunicar mejor, lo puedo comunicar de una mejor manera, ¿no? Vos me vas interrumpiendo, Romy, lo que necesite, me vas diciendo. ¿Sí? Bueno, el estudio de las emociones tiene desarrollos teóricos muy interesantes, pero sobre todo, bueno, yo estudié más el tema de la inteligencia, ¿no? De la alta inteligencia, sobre todo en la infancia, y una de las líneas que desarrollan estos teóricos de la inteligencia es la inteligencia emocional, ¿sí? Que no tiene tantos estudios como la inteligencia general, pero que sí tiene construimientos para ser medida incluso, y trabaja todo, hay toda una línea de desarrollo, de trabajo en esto, acerca de la intrapersonal, perdón, la inteligencia emocional intrapersonal, o sea,
adentro mío, qué pasa y cómo reacciono, y la interpersonal, que es más complejo aún, porque si ya me cuesta a mí registrar qué me está pasando, ¿no? Y hacer todo este proceso para poder regular las emociones, en la interacción con otro, generalmente lo que voy a hacer es complejizar este asunto, ¿no? Entonces por ahí interpreto cosas que el otro no siente, ¿no? Le doy significado a un comportamiento del otro y el otro dice, el otro, la otra, ¿no? Dice, no, la verdad yo ni idea, no tenía idea, ¿no? Entonces ahí entran a jugarse no solo la parte individual, sino el vínculo. Y en la familia mucho más porque tenemos diferentes edades en el caso de que tengamos hijos, ¿no? Pero cualquier configuración familiar de la que se trate, ya entraríamos ahí en la inteligencia interpersonal, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia emocional? Así dicha rápidamente, es el poder registrar mis emociones y cómo manejarlas, y registrar las emociones del otro y cómo manejarlas también o cómo regularlas, ¿no? Lo ideal sería llegar a una autorregulación, ¿sí? Los niños, para llegar a esta autorregulación, necesitan primero una regulación externa, ¿no? Primero no saben que están enojados, ¿sí? Se tiran al piso, hacen un berrinche y no saben qué es enojo, qué es miedo, a lo mejor, o a veces están muy eufóricos incluso, ¿no? Esto de cuando decimos se pasan de vuelta. Entonces ahí viene desde el exterior la regulación, viene un cuidador o cuidadora y le dice, no, mira, lo que pasa es que estás enojado, ¿no? Y le va dando como un sentido a esa emoción y a ese comportamiento. Para cuando es más grande, ¿no? Ahí puede realmente incorporar y supuestamente, digo porque hay grandes que todavía nos cuesta un poquito a veces, autorregular estas emociones, ¿sí? Entonces, el concepto de emoción te lo dije, el concepto de inteligencia emocional, y te comentaba que el primer paso era el registro, ¿no? Primero, ¿cómo registramos esta emoción? Eh, este sistema en el que estábamos hasta la cuarentena, ¿no? Seguimos en un sistema macro igual, pero digo, esto que ha cambiado nuestras estructuras hacía que estuviéramos en un piloto automático permanente y muy poco tiempo para poder registrar qué nos pasa en líneas generales. Hay gente que sí, no, por supuesto. Entonces, en estos pocos espacios donde podamos ver, ¿no? Donde podamos otorgarle a la emoción un lugar, una palabra, se complicaba mucho, ¿no? Poder decir, "No, lo que realmente me pasa es que estoy triste, ¿no? Y muchas veces otro tema es que las emociones se solapan, ¿no? Entonces a veces de alguien muy enojado, que vemos permanentemente enojado, puede haber miedos y puede haber tristezas también abajo, ¿no? Y el enojo lo único que hace es poner una defensa, para que no preguntemos, para que no entremos, ¿no? Entonces es como muy complejo esta cuestión. Pero sí, si no tenemos este primer paso de registro, no podemos llegar a la autorregulación de esas emociones, ¿sí? Entonces, el registro como primera medida y la expresión después. Que vendríamos a preguntarnos ahí, ¿cómo expreso lo que me pasa? ¿No? Ya, bueno, primero registrar. Ok, estoy enojada. Muy bien. ¿La expreso en la intensidad adecuada? ¿Con las personas adecuadas? ¿O acumulo y después me descargo con otra persona que no tenía nada que ver en este asunto, ¿no? Me termino enojando, no sé, porque mi hijo no me hizo caso, pero en realidad estaba enojada con el trabajo, ¿no? Entonces, está interesante ahí ver o estudiar o registrar cómo la persona expresa esta emoción que está surgiendo, ¿sí? En esto, insisto, es la intensidad de esa emoción, ¿no? Porque a veces yo la registro, pero la expreso de una manera como extra, como sobredimensionada, ¿no? Entonces la otra persona es como se queda, no era para tanto, solo movió la pava, solo movió la pava, pero esa explosión viene de una acumulación previa, ¿sí? Entonces, es interesante ahí ver en qué intensidad, en qué momento y con qué personas expresamos esto. Para ahí sí llegar a la etapa de la regulación de la emoción, ¿no?
Y en esto, esta diferenciación que te decía es muy importante entre reaccionar directamente o responder. Y le agrego una tercera que sería elegir. Yo puedo elegir cómo reaccionar o cómo responder. ¿Es fácil? No, no, porque generalmente la emoción viene, va directamente, incluso tiene componentes orgánicos, corporales, ¿no? O nos ponemos colorados, o el estómago pasa algo ahí tipo nudo, el pecho, la garganta, ¿sí? Hay un componente orgánico ahí que muestra indicadores de lo que estamos sintiendo. Entonces, sí, muy linda la teoría, decir, ay, yo elijo cómo responder, pero cuando estoy en el momento y realmente tengo miedo, y probablemente reaccione acorde a eso que estoy sintiendo, ¿no? Si Pero pensás ahora, en esto de lo fisiológico, ¿no? Que es una respuesta también que surge desde ahí, y también que se ve mucho esta dificultad en el primer paso del registro, ¿no? Y que uno por ahí ve en las consultas, eh, que por ahí una persona te dice, no podía respirar y sentí algo acá, y bueno, y era que estaba triste, digo, no poderlo decir, sino sentirlo a nivel corporal. Y bueno, ayudar a identificar eso y a registrarlo como una emoción, como un primer paso, ¿no? exacto. Y fíjate qué interesante esto que me comentas, porque siempre hay un componente orgánico que podemos registrar. Y eso generalmente es invisible. Por Ujú. ejemplo, la persona tiene ira, mucha ira. Hasta que nosotros no lo llevamos a ese registro, nunca vio que comienza con, no sé, subiéndole el color o la Calor, garganta, el sí, calor, ¿no? sí, sí, Cuando sí. logramos que registre eso, efectivamente lo puede manejar mejor, porque se está anticipando a cuando ya viene la explosión, y cuando ya viene la explosión, a cualquiera de nosotros nos cuesta gobernarla, digamos, sería, ¿no? Como regularla. Pero sí podemos ver previamente lo que va sucediendo, estudiando el circuito previo, sí, y ayudándole al paciente, por supuesto, a que lo registre, sí ante un nuevo episodio puede ver cuando empieza este hormigueo, bueno, yo ya me estoy poniendo mal, me alejo de la situación, a lo mejor, ¿no? Y esto para las familias es muy interesante porque, ¿qué pasa? Estos circuitos automáticos disfuncionales, que los sistémicos los vemos de esa forma, ¿no? Como circuitos que se repiten y que las soluciones intentadas son el problema, ¿no? Esta solución que intentó la familia no funciona, por eso el problema o el conflicto se repite, se reitera. Entonces, en eso es muy importante el registro, antes que nada, porque si no, si yo no registro efectivamente que yo corrí la pava del lugar, él se enojó por eso o ella, entonces me contestó, entonces ya siempre, como digo yo, empiezan a venir otros terceros al escenario, porque sos igual que tu mamá, te das cuenta que haces lo mismo, ¿no? Entonces ya empezamos a meter más gente en el conflicto, y fue algo que digamos que si lo vemos de antes, se puede manejar mucho mejor y regular mucho mejor. Sí, esto que vos decías también, yo pensaba, atiendo a muchos adolescentes y niños, y esto del enojo, que cuando se manifiestan y se muestran tan enojados, en realidad cuando pueden empezar a hablar hay pura angustia, ¿no es cierto?, de fondo. Y Exacto. pensaba también esto de las emociones básicas que vos decías al comienzo, que por lo general cuesta llegar a esas, ¿no? Es como que uno le preguntan cómo estás y uno responde desde estoy nerviosa, ansiosa, ¿no? Digo, desde más lo superficial. Sí. Y también lograr un registro como más profundo. Bueno, ansiosa, ¿qué es lo que te genera ansiedad? Que no digo como ir un poquito más al si viene de que está, tiene miedo, de que está enojada, ¿no? Digo, desde las emociones básicas cuesta, me parece que más el registro en los adultos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me encanta este tema que traes porque es así. Y nosotros mismos los psicólogos, ¿no? Ah, bueno, estoy Ujú. angustiado. Ok, ¿qué es? ¿Qué es angustiado? ¿Qué sentís específicamente? Entonces vos más específico, más microscópico lo haces, más Ujú. manejable también. Porque si no, en angustia entra un montón de cosas que no sabemos muy bien qué es. Si bien es válido, por supuesto, el paciente lo está sintiendo de esa forma, ¿no?
pero digo, esto de poder ahondar un poquito más profundo hace que podamos realmente develar, bueno, estoy enojado, tengo enojo, tengo tristeza, ¿no? Etcétera, que es como el cimiento, la base de lo que vemos nosotros después como comportamiento. Sí, tal cual. Pienso en los niños también, por ahí esto de que vos decías, los cuidadores les damos palabras, ¿no? Digo, de estás enojado, estás... Y en ellos, por ahí uno ve en los niños cada vez más esto de que dicen, estoy triste, o si, no sé, tal cosa, es como que tienen un manejo Sí. diferente, me parece, que el adulto. Tienen un manejo diferente y también ahí entra lo de la familia, ¿no? ¿Qué está permitido en mi familia expresar y qué no? Lo podemos ver con nuestra familia de origen, pero también lo trasladamos a nuestros hijos, ¿no? O a nuestra descendencia. Hay emociones que en algunas familias no se dicen, no se expresan, y otras que se expresan muchísimo, ¿no? Entonces hay ahí también unos modelos familiares que están jugando porque para algunas familias, por ejemplo, no sé, si alguien está enojado, no asiste a los eventos familiares, por ejemplo, ¿no? O si estás triste, no llores, deja de llorar, no tenés que llorar. Entonces el niño también va aprendiendo con esos modelos qué puede decir, qué está permitido y qué no, ¿no? Después cuando va creciendo, esos modelos chocan con los modelos escolares, porque a lo mejor en su familia estaba permitido enojarse y expresarlo, y va al colegio y eso no, o sea, acá no se puede enojar, ¿no? Entonces ahí también se hace complejo, porque el niño también va como decodificando esos modelos, y, insisto, es muy adaptable el niño, la niña se adapta mucho y son muy leales también, ¿no? Son muy leales a las dinámicas familiares. Entonces, van a repetir después de adultos a lo mejor algunas cuestiones que estaban muy aprendidas de la infancia. El proceso terapéutico tiene esa virtud, ¿no? De poder deconstruir estos modelos y construir modelos nuevos. Es una gran oportunidad también en ese sentido. Tal cual. Había otro tema también que está interesante, es entre este polo, cuando expresamos las emociones, ¿no? Hay como una cuestión polar entre la impulsividad directa, entonces yo estoy enojada y lo expreso directamente sin ningún tapujo, a la represión, ¿no? Y en ese polo, guardarnos absolutamente todas las emociones, no las expresamos, no expresarlas, lo cual eso a veces lleva a explosiones, ¿no? Porque un ser humano puede aguantar hasta una cierta capacidad y en un momento la explosión viene cuando acumulo, si reprimo totalmente esas emociones. Y si las expreso automáticamente, probablemente yo esté mejor internamente, pero en lo interpersonal me traiga problemas, ¿no? Porque estoy diciendo sin filtro absolutamente todo lo que me pasa, entonces el otro tiene que aguantar que yo tire todo eso sobre los vínculos, ¿no? Sobre las interacciones. Y entre esos dos polos es donde situamos la autorregulación emocional, ¿no? A veces me callo una emoción, ¿no? No la digo en ese momento porque no corresponde. A veces estoy enojada y va directamente, pero me responsabilizo luego de esa emoción, ¿no? Sí, mira, puedo volver y decir, mira, estaba enojada, te pido disculpas, me reaccioné mal, etcétera. Me responsabilizo de eso. Que no es sentir culpa, ¿no? Ser responsable con nuestras emociones no es sentir culpa de ellas. Y entre medio poder ir logrando esa autorregulación emocional del medio, ¿no? Pau, han llegado algunos comentarios, no sé si querés que te los vaya Sí, compartiendo. me encanta. Todo, no se queden con ninguno, díganme todas las ideas. Mariela nos dice, el enojo es una de las emociones que más les cuesta identificar a los niños y poner en palabras y también aceptarlas, ¿no? Que tienden a negar el Sí. enojo. Estoy de acuerdo, Mariela, y fíjate que socialmente es una emoción, y sobre todo escolarmente, que no está permitida, ¿no? Generalmente cuando un niño está enojado lo que queremos es rápidamente cortar esa emoción. Eh, el enojo generalmente viene asociado a comportamientos disruptivos, ¿no? Comportamientos o explosivos o cuestiones comportamentales que tendemos como adultos a
más bien cortar, ¿no? No dejamos desplegar. Y si no tiene espacio ese enojo, se va transformando en diferentes síntomas, ¿no? Hasta llegar a síntomas clínicos, clínicamente significativos. Pero lo cierto es que eso por algún lado tiene que ser canalizado. Pero sí, coincido totalmente. Y aceptarlo también. También tenemos una cultura de la felicidad, esto que decía yo en el sistema macro, ¿no? En este sistema posmoderno, tenemos que ser felices, tenemos obligación de ser felices, ¿no? Entonces alguien enojado, más bien se enoja más adentro, puertas adentro que puertas afuera, ¿no? Tal cual. A ver, Carlos nos dice que el enojo puede ser una desadaptación a veces necesaria. Por supuesto, claro que sí. Sí, y no sé si específicamente una desadaptación, sino una manifestación, ¿no? Directa de una cuestión que nos pasa y que a veces es un límite, ¿no? A veces cuando nos enojamos es un límite que no pudimos poner anteriormente, y a través del enojo es como o sea, basta, o sea, esto me enoja, no lo soporto, pero sí, Carlos, creo que sí. Sí, no sé si es desadaptación, eh, pero creo que hay que permitirle la manifestación también, ¿no? Creo que por En una ahí, medida razonable, ¿no? claro, creo que por ahí tiene que ver no tanto con la emoción en sí, sino con la manera de expresar, ¿no? Digo, de la Exactamente. intensidad, de la dirección, bueno, de la Sí, digo, impulsividad, o de una respuesta un poco más regulada, ¿no? Por así decirlo. exacto, exacto. Yo pensaba en esto que dice Carlos, en que muchas veces encontramos niños o adultos sobreadaptados, ¿no? Entonces, tal vez va por ese lado la idea de Carlos, es que tanto tiempo nos callamos y no nos enojamos porque el otro cómo lo iba a tomar, porque la otra persona cómo va a reaccionar, y entonces nos sobreadaptamos a una situación y no expresamos verdaderamente lo que nos pasa, ¿no? En ese sentido. Ujú. Acá tenemos, bueno, te saludan hasta Ya, desde dónde era, desde Venado Tuerto, María José. ay, un beso grande, un saludo. Bueno, después aquí Estuve en tenemos, Venado Tuerto dando una charla alguna vez. ahí está. Coti nos dice, es importante validar las emociones, aceptar las mías y las del otro también. Me encanta el concepto de validación, tiene todo también un estudio, el tema de la validación emocional, muy interesante, que para profundizar, ¿no es cierto? Pero sí es interesante esto de que dice Coti, respecto a que nosotros podemos, y en la infancia sobre todo, ¿no? Podemos validar la emoción y no por eso validar el comportamiento, ¿no? Ujú. Entonces, yo puedo decirle a mi hijo o a mi alumno o a mi pacientito incluso, yo entiendo que estés enojado, yo lo puedo comprender, pero no acepto que le pegues a tu hermano, no acepto que rompas cosas, ¿no? Entonces ahí yo estoy validando la emoción, pero no el comportamiento. Ujú. Y ese trabajo está bueno porque si yo no lo valido, no tiene espacio la expresión de esa emoción, ¿no? A veces de manera desadaptada, como decía Carlos, me parece que era, a veces de manera desadaptada, pero a veces esa es la única forma que tiene un niño de expresar algo. Y si lo expresa de esa forma, con ese comportamiento, es porque no le hemos dado un otro espacio de otra forma para que lo pueda hacer, ¿no? Sí, digo, en esto de validar uno habilita a esa emoción, pero no a la manera de expresar, ¿no? Digo, sino también está esto del reprimir y que después sabemos que tantas consecuencias trae a nivel hasta de salud física, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá Carlos nos hace otro comentario muy interesante. Dice que le gusta más el niño desadaptado que el que se adapta, Me que siempre ha encanta, perdido este niño adaptado, me ¿no? encanta, Carlos. Coincido. ¿Eh? Digo, este niño adaptado pese a cualquier circunstancia, quizás. Coincido totalmente, y ojo que en la clínica vemos muchas cuestiones de sobreadaptación, ¿no? En la infancia, ¿no? De niños que se sobreadaptan y el desadaptado, insisto, lo tomo entre comillas, ¿no? Porque
El otro día hacía un curso y me resultó sumamente interesante un aporte. Nosotros los sistémicos llamamos funcionales o disfuncionales los circuitos, ¿no? Y este profesor decía, no, nosotros llamamos funcionales o que hay un desorden, pero no disfuncional, porque siempre cumple una función. Siempre lo que sucede cumple una función, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo con el tema de la adaptación o desadaptación, ¿no? La desadaptación como revolución, como rebeldía, me parece que es fantástica. Pero el concepto de desadaptado es todo un concepto ahí también de etiquetas que muchas veces hubo en la infancia, ¿no? Y que creo que Carlos debe referirse a eso, ¿no? De basta de ser el desadaptado. Eh, y muchas veces es cierto también, Carlos, que detrás de esa adaptación se esconden un montón de dificultades, ¿no? De tristezas, de miedos, ¿no? En esa sobreadaptación al sistema, a lo que nos dicen, a lo que tiene que ser. Así que me parece sumamente interesante y para profundizar el concepto, ¿no? Bien. Bueno, después te agradece, Carlos, por tu respuesta anterior. Acá tenemos a Guillermina, que nos dice, con los niños creo que es no solo validar, sino invitar a pensar en otras soluciones, invitar a pensar juntos. Sí, sí, coincido. No es solo validar, validar en sí es un concepto muy interesante que por supuesto lo estamos pasando por arriba, pero que también abre a esto de pensar, ¿no? Yo valido y abro un campo para poder pensar y para poder comunicarme. Si yo no valido eso, probablemente cierro, entonces ya no hay lugares para expresar. Entonces me parece que es como una apertura, Guille, ¿no? El validar abre a que después podamos hacer todas estas cosas. Uh-huh. Pau Carlos aquí nos dice, sí, el que subvierte, transforma y revoluciona sin adaptarse, se refería a ese mismo. Seguro, seguro. Y como todo concepto, yo creo eh, que tiene que tener plasticidad, ¿no? Porque también, o si nos adaptamos permanentemente a todo, o si nos desadaptamos permanentemente a todo, se hace rígido a ambos comportamientos y traen problemas, ¿no? Entonces, también tiene que tener un sentido, tanto la adaptación como la desadaptación, ¿no? Que sea con sentido, no con sentido, con sentido, Uh-huh. que tenga un significado. Bien. No tenemos por ahora nuevas consultas. Me encantan las consultas y los comentarios espectaculares, ¿no? Sí. Divinos, divinos. Acá tenemos Sí. una consulta más. A ver. Mariela te pregunta, ¿considera que puede haber alguna relación entre la sobreadaptación y la sintomatología psicosomática? Es difícil generalizar porque hay que ver el caso por caso, ¿no, Mariela? Lo que te puedo decir, digamos así en rasgos generales, es el síntoma psicosomático, al menos como lo tomamos nosotros con el enfoque sistémico, ¿no? El síntoma siempre es un mensaje, ¿no? Es un mensaje, es una comunicación que la persona no puede decir de otra forma, ¿no? Entonces se expresa, en este caso a nivel corporal, se expresa algo que, insisto, desde nuestro enfoque, lo leemos como comunicación también, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que siempre tiene un síntoma somático, eso también está cumpliendo una función en su entorno, ¿no? Mientras está enfermo o mientras le duele, alguien lo cuida, o alguien lo acompaña al médico, o es la única vía que encuentra de comunicar su estado de ánimo, ¿no? Ahora, esto, insisto, no se puede generalizar porque la clínica, el estudio en profundidad del caso singular es lo que nos guía, ¿no? Es decir, conocer en profundidad a esta persona y a su contexto y qué le está pasando para poder dar más datos. Pero me parece que al menos yo todo síntoma lo tomo como un mensaje, ¿no? Como una comunicación que no puede ser dicha de otra forma. Y puede ser relacionado a la sobreadaptación, habría que tener más datos y ver más el contexto, pero posiblemente pueda ser también una forma de sobreadaptarse, ¿no? Bien.
Bueno, así que vos continúa con pues el... continúo. Otra cosita que te quería compartir y compartirles a todos era el tema de los roles y las funciones dentro de la familia en este contexto, ¿no? Porque tenemos consultas a lo mejor ahora donde eh, el hijo pasa a ser padre y reta al padre, o no sé, o una mamá se pone más en lugar de hija, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta también en los roles y las funciones? Y quiénes ahora agarran o se hacen cargo de esas actividades, ¿no? Porque fue también un patear el tablero y ahora nos reorganizamos. Y eso a nivel familiar es muy, muy importante de evaluar también, ¿no? Quién cumple el rol de cuidador o quién se deja cuidar, ¿no? Quién está a cargo de las tareas, mucha sobrecarga en los distintos cursos y sobre todo esta semana que he preguntado, siempre pregunto al principio, antes de empezar la clase, que tomen 2 segundos para pensar cómo están, ¿no? Y que me puedan decir una palabra. Y que acá si nos quieren compartir también me gustaría que nos digan, ¿no? Porque no nos tomamos 5 segundos para pensarlo. Generalmente decimos, ¿cómo estás? Bien. Y seguimos, ¿no? Y realmente poder pensar cómo estoy eh, es muy importante, ¿no? Para nosotros, en nuestro caso, para nuestros pacientes, para poder trabajar con ellos, pero también para con nuestras familias, ¿no? Poder tomar 2 segundos a ver cómo estoy. Y sintetizarlo en una palabra, ¿no? Bueno, y me decían mucho, mucho, mucho agotado, cansado, agobiado, harto, ¿no? Otros muy tranquilos, feliz, estoy bien, estoy curioso, etcétera. Pero con mucho agotamiento y mucho cansancio. No sé si coinciden ahí, póngannos si quieren. Y que tenía que ver con que este contexto, al ser nuevo, también nos pone en alerta. Porque, a ver, ¿quién sabe manejarse en una pandemia? ¿Quién sabe específicamente si voy a un lado y me contagio y traigo a mi hijo? Y cada uno lo vive a su manera, ¿no? Miedos reales y miedos que no son tan reales y que nuestra mente los crea, ¿no? Entonces, nos ha puesto a esta novedad, cansa también más, porque no conocemos, porque no sabemos cómo manejarnos. Yo las descargaba, les decía, la clase era por Zoom. ¿Se acuerdan la primera clase por Zoom que entraban todos en pánico porque se me cae el link, ¿a dónde tengo que entrar? Y ahora ya, bueno, listo, hago la clase por Zoom, ¿no? Esto de las distintas etapas dentro de este contexto y cómo fuimos viviendo las emociones en esas mismas etapas. Pero noto mucho agotamiento, mucho cansancio, y a lo mejor estamos haciendo las mismas cosas, algunos menos, algunos más, pero al llevarlo a un contexto nuevo nos implica como una otra mirada y una otra codificación de eso que nos está pasando. Por lo tanto, un esfuerzo mental también más grande, ¿no? En energía incluso, vital. Sí, tal cual. Esto de estar teniendo que adaptarse todo el tiempo, Exacto, ¿no? Acá exacto. nos dice Nati que se quedó pensando, lo que es muy importante, Me eh, encanta, Nati. se quedó pensando en qué interesante es la mirada funcional y de desorden. Me encantó porque los sistémicos tenemos súper incorporado, ¿no? Esto es disfuncional. Y él dice, no, no, no es disfuncional, todo cumple una función, ¿no? Entonces ellos llaman desorden, esto en Brasil, no era el curso, pero digo, qué interesante mirada porque realmente hasta lo disfuncional cumple una función, ¿no? O hasta esta hiperadaptación, diría Carlos, está cumpliendo una función. Que un niño sea tan adaptado está cumpliendo una función en el sistema familiar, escolar, ¿no? Etcétera. Y cuando alguien se sobreadapta también hay miedos atrás, ¿no? Miedos a que me rechacen, a que me desaprueben, a que no me quieran, ¿no? Entonces me adapto, me adapto, me adapto. Sí, me encantó, Nati. Yo voy a investigar más sobre ese tema, pero muy interesante. Sí. Aquí Malvina nos dicen, ¿cómo estoy? Ahora súper bien. Ay, Hace mira, unos mira. días mi cuerpo me pidió descanso.
Y te saluda, hola, profe, así que... Hola Malvina, sí, mira, qué lindo tenerte ahí, me encanta. Pero viste esto que decías ahora súper bien, lo hablábamos con Romy, también lo hablaba con otros estudiantes, eh, de que hemos pasado diferentes etapas emocionales incluso, ¿no? ¿No? De tener o más miedo o muy cansada, e incluso como es una nueva estructura, esto de haber roto todo lo conocido, tampoco teníamos mucho registro de, bueno, a ver, paro acá, me desconecto de lo virtual porque me estoy agotando totalmente, ¿no? Entonces, esto es desconocido para nosotros. Incluso hay pautas y tips, ¿no? Sobre la desconexión virtual, pautas para el teletrabajo, ¿no? Estar desde la mañana a la noche conectados en una pantalla. Y fíjate qué loco, me hablaban de una radio el otro día y hablábamos respecto a la adolescencia. Ujú. En cuanto discutíamos con los adolescentes respecto a la conexión de las pantallas, ¿no? Teníamos una batalla respecto a eso, pero y ahora estamos hiperconectados nosotros, a toda hora, en todo momento, y cómo eso irrumpe y cambia el contexto por completo, ¿no? Cuestiones, batallas que daban los padres con los adolescentes, Ujú. desconectate, que no puede ser que estés tantas horas con la pantalla, diría un colega que te van a quedar los ojos como huevos fritos, ¿te das cuenta? ¿Y qué Que van decimos a estar ahora? los adultos. ¿Qué decimos ahora? O incluso que la escuela la tienen que hacer de esa manera, ¿no? Entonces, viste, como tira abajo todo lo construido respecto a cuestiones sólidas, consolidadas, y que abre nuevas batallas, ¿no? Abre nuevas batallas respecto a eso. Tal cual. Acá tenemos a Vicky, nos dice, Vicky qué, también fue alumna mía, me parece. ajá, qué difícil se hace el trabajo en familias rígidas al intentar pensar las emociones en términos de responsabilidad y no de culpabilidad. En familias rígidas al intentar pensar sí, tal cual, tal cual, tal cual. La rigidez siempre, y para los sistémicos en particular, la rigidez es como el origen del problema, ¿no? De toda cuestión. Toda cuestión que se establece como rígida genera un problema, ¿no? Los sistémicos llamamos problemas más que patología. Entonces, para resolverlo, hay que ir como aflojando dentro de lo que la familia pueda, ¿no? Dentro de lo posible para la familia, esa cuestión rígida. Pero también tenemos que pensar que por algo una familia construye una rigidez, ¿no? Ujú. Nadie es rígido porque quiere, ¿no? Sino que es la única vía o forma que encontró hasta el momento de defenderse de algunas cosas, ¿no? Ujú. ¿Genera problemas? Sí, generalmente la rigidez genera problemas, pero lo cierto es que, bueno, lo que le tenemos que ofrecer ahí es una otra forma de funcionalidad, que se sienta tranquilo o tranquila en esa otra forma para así puede soltar la rigidez, puede dejar, ¿no? Pero si le obligamos a dejar la rigidez y esa ha sido la única manera que ha tenido de defenderse, lo dejamos como en el aire, ¿no? Ujú. A la persona, a la familia, a quien estemos atendiendo en ese momento. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos de consultas. Hasta ahí tenemos de consulta, Romy. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Cómo vamos? A ver si me quedó algo para contarles. Creo que les Vamos dije bien. de los conceptos todo. Al que le interese, por ejemplo, al que le interese, tenemos toda la, que me escriban, por supuesto, si necesitan, eh, líneas de inteligencia emocional, aportes, autores, porque por supuesto en este corto tiempo no lo podemos agotar al tema, pero hay mucho desarrollo. Incluso en el perfil de Instagram de mi cuenta hay un link en el perfil y ahí hay como varias carpetas con materiales de las distintas charlas de libre acceso, así que si les gusta indagar un poquito más en eso, encantada que puedan Bárbaro. circular. Paula, pensaba en esto cuando vos hablas de, a mitad de charla aproximadamente, de la expresión, ¿no es cierto? Y de esto de responder, de reaccionar, responder o elegir. Digo, ¿cuál sería ahí la diferencia?
digamos, empezando por el registro, supongo, y digo, Mm, para poder llegar, ¿no? Digo, creo que es como la pregunta que todos hacen, ¿cómo llegar hasta ese, ¿Cómo ahí? ¿Cómo ¿no? llego ahí? Como esto que decías desde la teoría, es muy, muy Sí, fácil escucharlo y sí. cómo ¿qué nos puedes decir de eso? Generalmente llego ahí después de equivocarme mucho, ¿no? Ujú, Esto de siempre pienso, mira, siempre pienso y estoy convencida de que hemos construido una cultura del error, ¿no? Entonces se penaliza el error desde pequeños, ¿no? Empecemos por la escuela, sigamos por la universidad, me pasan las clases, decir, bueno, digan lo que piensan, no importa que sea técnico, pero pongámonos a pensar. Y como una inhibición en decir las cosas por el error, ¿no? Miedo al error y miedo a la penalización del error. Ni hablar en los trabajos y en ciertos trabajos mucho más que en otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llego yo a elegir? Y es equivocándome. Yo llego a elegir equivocándome una vez que reaccioné mal, dos veces que reaccioné mal, y eso va subiendo y me va trayendo cada vez más problemas, cada vez más conflictos interpersonales, ¿no? Entonces, cada paciente y cada familia tiene un punto de corte, ¿no? Y lo vemos mucho con los motivos de consulta, ¿no? ¿Por qué consultó ahora y no hace 3 años que venía el problema? Bueno, porque llegó un punto que ya no soportó más lo que está sucediendo, ¿no? Ya agotó las posibilidades, no las pudo resolver y entonces basta con esto, ¿está bien? ujú. Entonces al elegir llegamos de esa forma. Reaccionamos mal una vez, reaccionamos mal 2 veces. Cuando ya ponemos un paréntesis entre lo que voy directa, un paréntesis que son los 2 segundos que acabo de preguntar para decir, a ver, ¿cómo estoy realmente? Es 1 o 2 segundos, ¿no? Ujú, Entonces, entre la reacción y esos 2 segundos, ahí podemos tener una respuesta ya. Esa es ujú. la primera diferencia, ¿no? No es la reacción directa sin pensar, es, esto me está enojando. ¿Cómo voy a responder a esto? ¿No? Puedo pegar un portazo, romper algo, o puedo retirarme, o puedo calmarme, ¿sí? Y en eso siempre digo que hay algo gratuito que no utilizamos, que es la respiración, ¿no? Generalmente no somos conscientes y no es visible tampoco. Pero con solo tomarse unos segundos para respirar, yo ya le voy informando incluso a mi cerebro Ujú, que no hay tal catástrofe para salir corriendo, que puedo esperar, ¿no? Incluso hay estudios, siempre se los digo a mis tesistas cuando van a rendir la tesis, ¿no? Que tomen un sorbito de agua antes. Y parece una pavada, pero el cerebro le llega. Si vos tenés tiempo de hacer esto, es porque no hay un tigre acá comiéndote a 2 metros, ¿sí? Entonces el cerebro le llega una señal, ay, bueno, ¿de qué no está? A ver, ujú, y en esto tiene que ver con el cierre también que traje para compartirte y compartirles, y en esto tiene que ver el tiempo, ¿no? Y el concepto que tenemos sobre el tiempo. Y creemos que todo es automático y todo va sin parar, y que si no reaccionamos ahora, bueno, después no se lo voy a poder decir, entonces se lo digo ahora. Y en esto sí hay que el tiempo va marcando, ¿no? Más conscientes somos de este tiempo y más lo utilizamos a nuestro favor, mejor la relación con nosotros mismos y con los demás. ujú, Entonces yo no pierdo nada de tomarme un tiempo antes de responder, ¿no? Y elegir, que ya va más complejo todavía, eh, si yo tengo registro, yo puedo ir detectando los factores que me predisponen al enojo, ujú. ¿no? Antes Primero todavía. registro. Pero Ujú, entonces yo voy registrando que ya a mí me predispone mal tal cuestión. No sé, podemos dar un ejemplo, pero qué sé yo. Si yo sé que, si yo sé que voy a discutir con mi hijo para decirle que haga sus tareas, ¿no? Y yo sé que efectivamente se lo digo una, se lo digo dos, se lo digo tres, él no hace las tareas, etcétera, ¿no? sí. Eso es un predisponente, es un factor predisponente al conflicto, ¿sí? Va a predisponer a que efectivamente venga la discusión,
y siempre ahí circular, ¿no? O por lo menos así la vemos nosotros de manera circular. Yo le digo 20 veces, entonces él me dice, por suerte que a mí no me pasa, ¿no? Pero digo, él lo he visto. Él me dice, pero yo ya ¿para qué te metes? Que son mis tareas, y ya la cuestión se va a otro terreno, ¿no? En las parejas pasa mucho esto también, que Digo, terminas discutiendo, circular y ascendente, ¿no? Digo, en intensidad. exacto, en escalada, Ujú, circular y ascendente. Y en las parejas pasa mucho, las consultas de pareja, ¿no? ujú, Sí, pero vos no me respondes, y yo no te respondo porque vos te enojás, y yo me enojo porque vos no me respondes, y ahí está el círculo, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina esa cuestión? Entonces, para poder elegir, sí, yo tengo que conocer, yo tengo que conocer qué factores me predisponen a esta pelea o a esta discusión o a este conflicto con este vínculo, ¿no? Me gustaría también ahí, por ahí a lo mejor si comentan, pero todos tenemos circuitos automáticos que realizamos en nuestros hogares, con nuestros vínculos laborales, con nuestros vínculos personales, familiares, etcétera, ¿no? Hay circuitos ahí que se repiten permanentemente. Sí, que imaginen a la persona con la que discuten frecuentemente y van a encontrar un circuito, ¿no? Entonces, ella no me contesta el mensaje de WhatsApp, entonces yo me enojo y soy indiferente, entonces ella cuando yo soy indiferente, qué sé yo, no me cuenta las cosas, ves que me miente, ¿no? Y ahí está esa circularidad, que se retroalimenta generalmente de manera negativa, por eso se sostiene el problema. ujú. El sistémico lo que hace, o el terapeuta lo que va a apuntar es cómo interrumpimos este circuito de alguna manera para que se genere una otra interacción, una otra forma, Bien. un otro Bueno, modo de vínculo. gracias por aclarármelo. Me encanta. Paulina nos hace un nuevo comentario. En estos tiempos de cuarentena, la paciencia de los grandes se está agotando y los niños están siendo menos pacientes también. ¿Qué tips podemos darle a los padres y a los niños? Ay, sí, tal cual. Y los niños, y sí, esto también me parece, Malvi, que es circular, ¿no? Es decir, los niños leen mucho el clima emocional familiar. Tiene una lectura de lo emocional impresionante. Lamentablemente después de grande lo vamos perdiendo, ¿no? Por el sistema educativo, por distintas cuestiones, vamos perdiendo esa percepción de caras, lecturas emocionales, y los niños muy pequeños perciben el clima, ¿no? Tal vez no decodifican qué es lo que pasa, pero hay un clima familiar ahí expuesto, ¿no? Y entonces, esta irritabilidad, ¿no? Hay más irritabilidad, hay una exacerbación de las emociones, ¿no? Si ya éramos miedosos, a lo mejor sentimos más miedo, si un poco estábamos irritados, estamos más irritados, entonces hay como una exacerbación de eso, y me parece que el mejor tip es detenerse, ¿no? Todo lo que podamos, y tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Si en un momento detenerse, como para barajar y dar de nuevo, porque si no viene lo de, vos dijiste una palabra muy linda, a mí me sale escalada, pero vos dijiste algo como en ascenso, ¿no? Ascendente, sí, sí. Como ascendente, una cuestión que no termina nunca hasta una explosión grande, ¿no? O hasta un conflicto grande. Y si nos detenemos, eso puede no llegar a ese nivel de conflicto, ¿no? Sino que antes, Ya digo, aporto algo distinto a esa dinámica. No, digo, si yo me detengo. exactamente, y ya aportamos algo diferente, ¿no? Entonces, respirar, el detenerse, son cuestiones, como digo yo siempre, gratuitas, accesibles a todos y todas, y no las aplicamos y no las utilizamos, ¿no? En este automatismo. Digo, también en esto de los niños que por ahí es más fácil a veces al adulto verlo en ellos, a esto de que están menos pacientes, y digo, poder registrar al ver a los niños menos pacientes qué me está pasando como adulto también. También. Muchas consultas de muchos papás que se sienten muy culpables, ¿no? Decir, Ujú. ay, yo tengo la culpa, ¿ves? Porque yo estoy irritado y lo veo en él. Entonces ahí viene también, creo que Malvi fue la que dijo esto de quitar culpa, porque la culpa en realidad no resuelve el problema, ¿no? Es válido sentirla, pero
lo que tenemos que correrla del escenario, ¿no? Que yo me sienta culpable como papá, como mamá, no va a resolver lo que está sucediendo, Ujú. ¿sí? Sí puedo registrarlo, ¿no? Registro que estoy irritable, por tanto, sí, bueno, contestó mal, el tono emocional ese mis hijos lo leen y lo expresan de otra forma, ¿no? Depende de las edades también, mucho depende de las edades, de cómo se manifiesta esto. Ujú. Bárbaro. Bueno, vamos a ver si llegan algunas consultas más. No sé si, Pau, ya estamos en 1 hora. Perfecto. Vos, Si tenemos más consultas o comentarios o preguntas, y si esperamos no, si alguien más quiere consultar. ¿cómo? Que digo que podamos esperar si alguien más quiere consultar y si no hacemos el cierre. Encantada. Y si no, hacemos el cierre. Encantadísima de los comentarios y las preguntas, que aparte sumamente enriquecedores, ¿no? Porque esto de ver cómo podemos ayudar, seamos terapeutas o no, a nuestras propias familias, al vecino, a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estrategias, poder ver qué estrategias nos sirven para pasarlo lo mejor posible? Porque, insisto, es un contexto que nadie estaba preparado para que suceda, que algunos la pasan mejor y otros peor, pero en definitiva todos estamos afectados y atravesados por el contexto, ¿no? Y, y que nos pone a revisar algunas cuestiones que si no hubiera pasado esto, verdaderamente no las hubiéramos revisado, ¿no? Entonces, insisto, esto que puede ser vivido como muy, con mucha sufrimiento, o puede ser tomado como una oportunidad, ¿no? Si logramos sacarle jugo a este contexto. Había Mari, una, pero no la vi. sí, Ah, acá aparece otra vez. Nos dice respecto al escalado o a lo ascendente, así se llegan a las situaciones de violencia en la pareja, con los niños, con la familia. exactamente, exactamente, y nosotros lo que lo llamamos es una relación simétrica ahí, ¿no? La relación puede ser simétrica o complementaria. Es complementaria cuando si uno grita, el otro se calla, ¿no? Generalmente en las familias. Ahora, si uno grita, el otro grita más fuerte y el otro grita más y así, eso es la escalada, que termina generalmente, por supuesto, en problemas graves, a veces casi siempre, ¿no? Esa escalada, si la cortamos antes, probablemente podamos intervenir antes de que todo llegue a ese nivel, ¿no es cierto?, de conflicto. Bien. Bueno, Pau, si ¿No querés, más preguntas, señor juez? no, no más preguntas. Han estado muy tímidos en cuanto a Han expresar la estado emoción. tímidos. Han estado tímidos. Ah, una sola creo que puso la Malvi. Claro. Muy bien ahora, pero los otros, no importa, mientras le quede el registro para ellos, para ellas, pero esto, ¿no? Como poder darnos este tiempo de registrar, Ujú. de expresar para poder regular. No podemos llegar a la regulación si antes nos pasamos por esos pasos, ¿no? Si yo no sé muy bien qué me pasa, probablemente no lo pueda gobernar. Y otro aporte interesante de este curso, ahora me vino a la cabeza que hice, es que muchas veces la base del sufrimiento está en querer controlar el sufrimiento justamente, ¿no? Entonces yo no lo quiero resolver, lo que quiero es controlarlo. Y hago cosas para, viste, como forzadas. Y eso genera más sufrimiento, ¿no? Entonces cuando yo digo, bueno, la situación es esta, la acepto, no sobreadaptadamente, diría Carlos, no sobreadaptadamente, pero a ver, acepto que esto está sucediendo, puedo resolverlo mejor que si lucho para no tener tristeza en mi vida, lucho para no tener miedo, ¿no? Eso Ujú. hace que se intensifica el problema y el manejo es mucho más difícil también. Claro. Sí, pienso también en esto de que también se genera una rigidez en esto de querer, Exacto. ¿no? Y Aquí, en esta lucha constante, ¿no? Carla nos dice muy interesante, muy agradable escucharlas. Así que, bueno, Muchas gracias. gracias, Carla. Después vas a poderlos ver a todos los comentarios. Perfecto, me encanta. Así que bueno, Pau, muchísimas gracias por acompañarnos, Por estar favor, con nosotros. Esperamos contar con vos en alguna otra instancia, quizás ya en Villa María.
Me encanta, tengo colegas muy queridas mías por ahí que han formado parte de mi equipo, son parte de mi equipo, y otras personas que conozco también, así que encantada, acá estoy a disposición. Te Ujú. agradezco mucho la invitación y al colegio que me ha dejado compartir estos momentos con los colegas y con quienes están allá, después, atrás de la pantalla. Así que Ujú. bueno, para el cierre te traje un regalito como siempre hago, Muchísimas gracias. para compartir con todos y que tiene que ver con los que les decía. Es un recorte de una canción, después la pueden buscar completa, que se llama Oración del Tiempo, ¿no? De Caetano Veloso. Y que tiene que ver, un poco atraviesa todo lo que estuvimos hablando, ¿no? El valor que le damos al tiempo, el lugar que le damos al tiempo, cómo lo utilizamos, ¿sí? Y que el tiempo, en definitiva, nos atraviesa a todos y todas de una u otra manera, ¿sí? Así Ujú. que parte de esta canción dice, es un señor tan bonito como la cara de mi hijo. Tiempo, 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 tiempo. Voy a hacerte un pedido. Compositor de destinos, tambor de todos los ritmos. Tiempo, 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 tiempo. Escucha lo que te digo. Te pido el placer legítimo y el movimiento preciso. Tiempo, 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 tiempo. Cuando el tiempo fuera propicio. Y cuando yo me haya ido por fuera de tu círculo, tiempo, 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 no serás y no habré sido. Sigo creyendo es posible encontrarse tiempo, 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 tiempo en otro nivel de vínculo. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Te agradezco a vos, hagámonos tiempo. A veces unos segundos cambian rotundamente un circuito, un conflicto. Ujú. Tomémoslo, lo tenemos a la mano, y vamos a tratar de sobrellevar mejor, lo mejor posible, un contexto de crisis real como es el que estamos atravesando todos y todas. Muchas gracias. Este y cualquiera que pueda venir en la vida de cada uno. Así es. Y rescatando las estrategias que hemos utilizado antes, porque esas son habilidades que tenemos. Si hemos sobrevivido a otras crisis, tenemos estrategias y recursos disponibles para aplicarlos a esta. Y hay que rescatarlos. Bueno, muchísimas Bien, gracias a vos. gracias Muchas a gracias a vos. los que nos estuvieron escuchando. Bueno, ahí te han llegado muchas felicitaciones y agradecimientos, así que después los vas a poder ver Gracias. en la página del colegio, de la delegación. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en un próximo encuentro. ¿Sí? Y a vos, Pau, ojalá pronto por la ciudad. Muchas ¿Cómo no? gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta Un luego. abrazo para todos.